en esta mañana vamos a hablar acerca de un tema que a nosotros casi no nos gusta que nos hablen de él. Y cada vez que suelo hablar de un tema como este, hago la misma introducción. No nos gusta que nos hablen de ciertos temas, pero el hecho de que a nosotros no nos gusta hablar de algunos temas no significa que no vamos a pasar por ciertos procesos. Hay procesos que son inevitables, escuchen. Hay procesos que son inevitables, aunque a nosotros no nos guste hablar de ellos. Aunque a nosotros no nos guste pensar en ellos, eso no lo hace inevitable. Y vamos a hablar del sufrimiento. El sufrimiento, hermano, es inevitable. En la vida, mientras estemos en esta tierra, estamos expuestos de una u otra manera a vivir momentos de crisis, de aflicción. Pero entonces hago una pregunta. ¿Puede un buen cristiano sufrir? ¿Puede un buen cristiano pasar un momento de dolor? ¿Pueden los justos atravesar momentos de dificultad, de crisis? ¿Puede un buen cristiano morir de una enfermedad terminal? ¿Puede alguien que quiere agradar a Dios o que se esfuerza, que está agradando a Dios, hermano, morirse de una enfermedad terminal o en un accidente o de una forma, digamos, un poco trágica? Entonces, ¿por qué hay preguntas que a veces llegan a nuestra vida como, ¿por qué si Dios existe, permite que suceda esto? ¿Por qué si yo estoy tratando de agradar a Dios, me sucede esto? ¿Por qué si yo estoy tratando de cumplir la palabra de Dios, entonces me ha venido este momento difícil? Esa pregunta todos en algún momento nos las hemos hecho. Y hay respuestas que nos han dado que quizás no nos han dejado satisfechos. O otras, en vez de animarnos o de darnos una palabra de aliento, de exhortarnos, entonces más bien nos destruyen emocionalmente. Vámonos al libro de Job, capítulo 22, versículos del 21 al 28. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. El Señor nos bendiga a través de su palabra. Hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado este pasaje y utilizamos este versículo, el que acabé de decir, muchas veces de una forma positiva, diciendo, mira, tranquilo, confía en Dios, que aunque tu estado primero haya sido pequeño, el último será muy grande? Y se toma como una promesa de parte de Dios, se toma como una promesa de prosperidad, de ensanchamiento, de exaltación, de grandeza. Se toma como si fuera una promesa de Dios. No lo es. Hemos leído, hermano, cuando Elifaz le dice a Job, si te volvieres al Omnipotente, dice, serás exaltado. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás la aflicción de tu morada. Y muchas veces se toma esto como una promesa. Y digo desde ya, no lo es.
no es una promesa de Dios. No es una promesa de Dios. Notemos quién dijo esas palabras y para quién y a quién iban dirigidas para poder entender lo que la Biblia realmente quiere decir. Esas palabras se le está diciendo Elifaz a Job en un momento en el que Job estaba atravesando una crisis. Estaba viviendo por su momento cúspide de aflicción. Había perdido su familia, su riqueza, su salud. No había perdido la esposa, pero es que el hecho de que no hubiera perdido la esposa también hacía parte de su aflicción, porque el consejo, el consuelo que le da su compañera, hermano, es: todavía retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Ahora vemos por qué el diablo no se le quitó la vida a la esposa. Hacía parte también de la aflicción, lastimosamente. Ahora, Job está atravesando un momento de aflicción. ¿Y cuál es la palabra que recibe de sus amigos? Vuelve ahora en amistad con Dios y serás edificado. Aunque tu estado primero sea pequeño, si confías en Él, tu estado final será muy grande. Alejarás la aflicción de tu morada. Dice, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Hay quienes creen que si algo te está saliendo mal es porque estás en pecado. Pero esta idea no es nueva. Esto está desde el principio de los tiempos. Elifaz está culpando a Job. Un amigo de Job le está culpando a él de que si algo le está sucediendo es porque algo mal estaba haciendo. Si le estaba yendo mal es porque estás en pecado. Es más, dice, si tú vuelves en amistad con Dios, le está diciendo que estaba en enemistad con Él. Le está diciendo, Job, tú estás mal. Tú ya no eres amigo de Dios. Vuelve a ser amigo de Dios. Vuelve a guardar su palabra. Vuelve a confiar en Él. Y determinarás una cosa y así mismo será. Hay quienes creen que si agradan a Dios, todo lo que dicen se les tiene que cumplir y todos sus proyectos van a tener un final, un feliz término, o que todo les va a ir bien. Y eso es una falsa teología. Es una mala teología. Es una versión tergiversada del evangelio, hermano. No todo el que agrada a Dios, o no siempre le va bien a todo el que agrada a Dios. Recuerden que al inicio decía que Job era la segunda persona con más experiencia en el sufrimiento. La primera es el Señor Jesucristo, porque la Biblia dice de él, varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, Cristo fue el que más experiencia tuvo en dolores y quebranto. Hermanos, Elifaz tenía el falso evangelio de la prosperidad. Busca a Dios y te va a ir bien. Si tú buscas a Dios, todo te va a salir bien. Y muchas veces nosotros inconscientemente predicamos el mismo evangelio. Aunque digamos no tenemos el evangelio de la prosperidad. No predicamos el evangelio, el falso evangelio de la prosperidad. Inconscientemente lo predicamos. Cuando decimos, tienes problemas, ven a la iglesia, se te solucionan todos los problemas y vas a ver que todo te va a marcar así de derechito. Y eso es motivar a las personas a buscar a Dios por un bienestar propio aquí en la tierra, por prosperidad, por salud o por dinero. Hermano, Elifaz fue pionero del evangelio de la prosperidad. Te está yendo mal, busca a Dios, paga tus votos, cumple las promesas, predica su palabra, habla la palabra de Dios, habla lo que Él nos ha enseñado, vive conforme a Él y entonces serás próspero. No vendrá el mal a tu casa, porque dice, alejarás de tu tienda la aflicción, determinarás una cosa y así mismo será. Es un falso evangelio, hermano. El evangelio, verdadero evangelio, no te enseña a que busques a Dios por un beneficio terrenal. El verdadero evangelio es, tú y yo necesitamos de Dios.
no por lo que Él pueda darnos, ya Él nos los dio. Murió en la cruz por nosotros. Lo único que podemos hacer es adorarle. Si Él nos bendice, gloria a Dios. Si nos procesa, más gloria a Él. El apóstol Pablo dijo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Que podamos decir, hemos tenido contentamiento en la abundancia, pero también glorificar a Dios en la escasez. El verdadero evangelio no es el que exalta a Dios cuando nos va bien. El verdadero evangelio es el que glorifica a Dios aunque nos esté yendo mal. En Job, capítulo 1, versículos del 8 al 11, vemos que lo que Elifaz afirma es distinto a lo que Dios ya dijo. Elifaz dice, paga tus votos, vuélvete en amistad con Dios. Le está diciendo, tú estás mal. Pero en Job 1, versículos del 8 al 11, el mismo Dios describe cómo era Job. Varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, Elifaz estaba equivocado cuando decía que Job estaba mal y por eso le estaba yendo bien. Elifaz estaba equivocado acerca de él. En Job 1:1 lo podemos encontrar. Y también, hermano, en Job 42, del 7 al 9, encontramos que Dios dice, ustedes no han hablado lo que es recto delante de mí como mi siervo Job. Ahora acérquense donde Job. Él hará un sacrificio a mi nombre. Orará por ustedes, entonces yo oiré su oración. ¿Está usted conmigo? Los que decían que Job estaba mal, que estaba en pecado, que estaba en un error y por eso le estaba yendo bien. En el capítulo 42, versículos del 7 al 9, Dios dice, ustedes no hablaron lo recto, como si lo habló mi siervo Job. El que ustedes decían que estaba en pecado y por eso les estaba yendo mal. Dios corrige ese pensamiento, hermano. Ahora, ya sabemos que Job no había pecado. Ya sabemos que Job no había fallado y que lo que le había venido no era una consecuencia por sus errores, por su pecado. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Por qué es necesario el sufrimiento en los que agradamos a Dios? O en los que nos esforzamos por agradar a Dios. Entonces, ¿por qué es necesario? Ahora, hermano, se acaba el libro de Job. Se cierra el libro de Job. Y no encontramos por qué Dios permitió que Job pasara por todo eso. Nos podemos leer todos los 42 capítulos que tiene Job y encontramos que él incluso alega contra Dios, hermano, apela a Dios porque sus amigos no le daban respuestas que pudieran satisfacerlo y él luego clama a Dios y después de la intervención de Eliú, hermano, el más joven de ellos, el que sí glorificó a Dios, aparece Dios desde un torbellino y empieza a hacerle preguntas a Job acerca de la naturaleza de la creación, las cuales Job no tiene ni idea. Y el título dice, Dios convence a Job de su ignorancia. Cuando Job quiere respuestas acerca de por qué él está sufriendo, lo que Dios hace es que le da más interrogantes. En otras palabras, Dios le está diciendo, bueno, si tú no puedes entender cómo funcionan las leyes terrenales, mucho menos las espirituales. Si tú no puedes entender cómo se forman los huesos dentro del vientre de una madre, si tú no puedes no conoces el camino del viento, tú no conoces los ríos que hay dentro de los océanos, si tú no entiendes que la tierra gira, está flotando sobre la nada, si tú no entiendes cómo funciona eso, menos vas a entender mis designios, menos vas a entender mis pensamientos. ¿No lo dijo ya también el Señor a través del profeta, hermano, cuando dijo, mis pensamientos no son como sus pensamientos? Mis caminos son más altos que tus caminos. En otras palabras, Dios le está diciendo a Job, tú no vas a entender por qué yo hice lo que hice. Si no puedes entender algo más sencillo,
menos esto. ¿Y sabe qué, amada iglesia? Y hermanos que me ven a través de YouTube. Job quedó satisfecho. Dios no le dio la respuesta de por qué él estaba sufriendo, pero él quedó satisfecho. ¿Qué hizo Job después que el Señor lo convence de su propia ignorancia? Glorificó a Dios. Entonces dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hablaba lo que no entendía. Eso me da a entender a mí también que aunque Job era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, que no había en su boca engaño, que no oprimió al pobre, que no fue injusto con sus trabajadores, que oraba y pagaba sus votos, incluso por sus hijos, por si habían fallado, que intercedía. Eso me daba a entender que Job no conocía a Dios. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. En otras palabras está diciendo, no entendía muchas cosas acerca de ti. Y ahora, aunque no entiendo, ahora entiendo que yo no puedo entenderte. Antes quería explicaciones, ahora solo me basta tu gracia. Solo me basta saber que tú eres soberano. Solo me basta saber que tú eres justo. Solamente me basta saber que tú eres bueno. Y Job quedó satisfecho, aunque nunca obtuvo respuesta del por qué sufrió, él quedó satisfecho. Y el mensaje de esta mañana entonces es tratar de entender por qué es bueno el sufrimiento. No nos gusta hablar de él, no nos gusta hablar de dolor. Si nosotros tuviéramos una regla o una forma de medir las cosas que nos agradan, yo creo que el sufrimiento, la aflicción y la crisis no estaría en el lado positivo. Si tuviéramos una escala de valores, ¿en dónde ubicaríamos el sufrimiento y el dolor? ¿Del lado positivo o del lado negativo? ¿Dónde lo ubicaríamos nosotros? En nuestra escala de valores, el sufrimiento es malo. ¿Cierto que sí? ¿Será que alguien puede decir, ay, la verdad que yo este año quiero es sufrir? ¿Será que alguien el 31 de diciembre ora para que el próximo año sea un año de sufrimiento? En nuestra escala de valores es malo. Pero para Dios el sufrimiento es bueno. Para Dios el sufrimiento es bueno. Siempre pensamos que lo doloroso en nuestras vidas es por un pecado. Y siempre pensamos que lo que le está sucediendo al hermano, que no es agradable, que está viviendo un momento de crisis, está pasando una prueba, un proceso, o que le están sucediendo cosas, hermanos, que para nosotros no son agradables, mucho menos para el hermano que la está viviendo. Lo primero que se nos ocurre decir es lo mismo que dijo Elifaz y los otros amigos de Job. Por algo le vino. Por algo está pasando eso. ¿Quién sabe qué está haciendo? Y por eso Dios lo está haciendo pagar. Pero debemos recordar al ciego de nacimiento. Se le acercaron a Jesús los discípulos y mucha gente con un hombre ciego de nacimiento y le preguntan, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él haya nacido ciego? Es que creemos que las cosas malas que nos pasan es por castigo, es por reprensión, es porque Dios se ha ensañado contra nosotros. Incluso hay alguien que compuso una canción y dijo, tanto que le pido y siempre me manda mis males. Hermano, se ensañan a renegar, hermano, contra Dios. Pero resulta que el Señor dice, no. Ni los padres pecaron, ni él mucho menos. Él no nació ciego por consecuencia del pecado. Hermano, debemos dejar de tener el pensamiento de estar juzgando. Que si a un hermano no le fue bien en un negocio, seguro se está robando lo que es de Dios. Que si un hermano se enfermó ahora y se sanó y luego se enfermó y luego se volvió a enfermar o tiene un año, tiene que ver qué, tiene que corregirse y analizarse a ver en qué le está fallando a Dios, porque seguro es que Dios le está.
No es así. No es así. Lo vemos en Job, lo vemos en el ciego de nacimiento. El mismo Señor lo habla en el libro de Ezequiel. Ya estudiamos acerca de las mal llamadas maldiciones generacionales. Pero entonces, hermano, si el sufrimiento no siempre, y digo no siempre porque en ocasiones pasamos por momentos dolorosos que nosotros mismos provocamos, tomamos malas decisiones y hoy por hoy estamos pagando el precio de esas malas decisiones. O por el contrario, no tomamos decisiones que debimos tomar a tiempo y hoy por hoy estamos sufriendo las consecuencias. Debemos reconocer que esto también trae consecuencias, las malas decisiones, consecuencias dolorosas. Pero si usted no ha tomado malas decisiones, si usted siente que está tratando de agradar a Dios, si usted analiza su vida y dice, la verdad, no entiendo por qué me están sucediendo estas cosas, por qué si yo trato de agradar a Dios, por qué si yo trato de servirle, si yo quiero guardar su palabra, si yo me esmero, si yo me esfuerzo, entonces, ¿por qué me viene esto a mí? Y es lo que vamos a tratar de darle respuesta en esta mañana. Porque nunca vamos a entender el propósito de Dios por completo. Sus pensamientos son inescrutables, son insondables, hermano. Pero vamos a ver por qué el sufrimiento es bueno. Yo quiero que nos vayamos al libro de los Salmos y leamos el Salmo 119, uno de mis favoritos. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces, ¿es bueno o no es bueno haber sido, hermano, procesado, haber sido humillado, haber sido afligido? Para nosotros seguimos pensando, no me parece que sea bueno haber sido afligido. Pero el salmista reconoce y dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tu ley, para que aprenda tus estatutos. ¿Cuántas veces necesitamos ser reprendidos para volver a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces, hermano, ha sido necesario? ¿En cuántas ocasiones Dios no habrá usado la aflicción para hacernos encaminar a su palabra? Y vamos una vez más también ahí en el 19, en el Salmo 119, pero esta vez el versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Escuchen, Dios es fiel y por su fidelidad también nos aflige. Y usted dirá, ¿cómo así, pastor? Si Dios es fiel, si Dios es misericordioso, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos aflige? Precisamente porque Él es fiel. Porque entiende que nuestro corazón está lleno de orgullo. Entiende que nuestro corazón está lleno de ego. Entiende que nuestro corazón está lleno de tantas cosas que necesitan, hermanos, ser erradicadas, que necesitan ser cauterizadas, que necesitamos ser transformados. Y Dios utiliza la aflicción para que nosotros podamos aprender y podamos parecernos más a Él. ¿Es bueno para nosotros el dolor entonces? ¿Es bueno para nosotros ser afligidos? El salmista dice, yo sé, escuche, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Cuando el salmista está diciendo, conozco que tus juicios son justos, él está diciendo que él reconoce que Dios es bueno. No está diciendo, a mí me contaron, a mí me dijeron, yo he escuchado, de oídas he oído. No. El salmista está diciendo, yo sé que tú eres bueno, que tú eres justo. Yo sé que tú gobiernas con justicia. Yo sé que tú eres un Dios justo. Él está reconociendo que Dios es justo. Él está convencido. Ahora, ¿usted está convencido que Dios es bueno? ¿Usted está realmente convencido que Dios es justo?
El salmista estaba convencido, tenía la certeza de que Dios es bueno. Y con todo y eso dice, y conforme a tu fidelidad me afligiste. O sea que Dios vio necesario afligir al salmista para hacer que él reconociera la justicia de Dios. Ay, ay, ay. No es que yo creo. El salmista está diciendo, no es que yo creo que Dios es bueno. No es que yo creo que Dios es justo. No, yo estoy convencido que Dios es justo y que conforme a esa justicia y a esa fidelidad me afligió para yo poder experimentar su fidelidad. Dios permite el sufrimiento en nuestra vida para que nosotros podamos experimentar la fidelidad de Dios. A veces Dios debilita nuestras fortalezas. Dios ataca lo que nosotros creemos que está firme en nuestras vidas. Dios nos confronta y remueve las bases que creemos fuertes en nuestra vida para Él entonces fortalecer nuestras debilidades. En ocasiones Dios hace uso, hermano, de la crisis y del proceso para debilitar nuestras fortalezas y fortalecer nuestras debilidades. ¿Por qué preguntarnos entonces, Señor, si yo guardo tu palabra, ¿por qué me vino esto? Señor, si yo trato de agradarte, ¿por qué me vino esto? Hermano, quien más guardó la palabra de Dios fue Jesucristo y terminó en una cruz. Cristo guardó toda la palabra y terminó en una cruz. Los profetas, ¿cómo terminaron? ¿Cómo terminó Isaías? Aserrado. ¿Cómo terminó Timoteo? Cuenta la tradición, hermano, que lo levantaron a piedras, hermano. Le dieron piedras, palos, creo que murió apaleado. Algunos de ellos fueron amarrados a caballos en un extremo y en el otro extremo en otro caballo, hermano, y así fueron otros arrastrados, azotados. Se dice que el apóstol Pablo murió decapitado. Se cuenta que el apóstol Pedro murió de cabeza. No me diga usted, amado hermano, que usted y yo guardamos la palabra de Dios más que ellos. Es nuestra meta, quisiera uno. Y lo digo porque si ahora cualquier suceso difícil, cualquier inconveniente, cualquier prueba, cualquier momento difícil, cualquier crisis, desertamos. Queremos desertar, contemplamos la idea de volver atrás. Contemplamos la idea entonces de volver atrás porque no nos está yendo muy bien en el camino de Dios. Desertamos o pensamos hacerlo. En cambio ellos, cuando los azotaron por haber predicado el evangelio, después de haber sido azotados, humillados, los soltaron. ¿Y cómo se salieron ellos del lugar en donde fueron azotados? Gozosos. Por favor. Por haber sido tenidos, por dignos de haber sido azotados por causa del nombre. Entonces ellos vieron, hermano, la aflicción como un momento para glorificar a Dios y gozarse en medio del dolor. Guardaron la palabra del Señor. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, tenemos el salón de la fama de los héroes de la fe. La Biblia dice que andaban ellos, hermanos, errantes. El mundo no era digno de ellos. Andaban, hermanos, de un lugar a otro. Eran vituperados, menospreciados, aserrados, escupidos, hermanos. Y son los héroes de la fe. No alcanzaron a ver lo que ellos, la esperanza que ellos tenían, no la alcanzaron a ver. Y guardaron la palabra de Dios. Los héroes de la fe son los expertos, hermanos, en hablarnos a nosotros. Son los que tienen la autoridad de hablarnos a nosotros acerca del sufrimiento. Y la Biblia habla de ellos como los héroes de la fe. Entonces, no pienses
O no tengas el pensamiento o el decir, ay, pero si yo trato de agradar a Dios, ¿por qué me ocurrió esto? Porque entonces yo te voy a recordar a Jesús que guardó toda la ley y terminó lacerado, escupido, burlado, azotado y en una cruz por guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios no te exime del sufrimiento. Es más, el mismo Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicciones. Winston Churchill dijo, si me siguen van a encontrar sangre, sudor y lágrimas. A los soldados y los animó. Jesucristo le dijo a sus discípulos, nos dice a nosotros, en este mundo tendrán aflicciones. Hermano, esa sí es una promesa. O sea que promesa de Jesús, hermano, en este mundo, para este mundo, ¿sabe cuál es? La aflicción. Hermano, no nos gusta hablar de esto. Las iglesias, si hablaran de sufrimiento, no estarían muchas de ellas tan llenas como hoy lo están. Porque lo que se da realmente en esos lugares son palabras que cauterizan la conciencia, que aumentan el ego, que nos, hermanos, nos emocionan, son motivacionales. Hay predicadores que yo no le llamo predicadores, yo le digo son conferencistas y dan unas muy buenas conferencias. Y uno las escucha y uno termina alegre, emocionado y creyendo que puede poseer la tierra, el mundo, tener los mejores carros, las mejores casas. Y hermanos, que nos enseñan a creer que nosotros podemos poseer esta tierra. Donde el Señor Jesús dice más bien que no hagamos tesoros en esta tierra. Donde el Señor Jesús más bien nos dice que en este mundo tendremos aflicciones. Donde el Señor Jesús más bien nos dice que nosotros seríamos aborrecidos por el mundo. Y hay personas que se esfuerzan, hermano, por hacerse a un nombre reconocido. Donde realmente la Biblia dice que el que agrada a Dios va a ser rechazado por el mundo. Esta palabra es dura. Y para los que están acercándose a esta iglesia, los que han venido por primera vez, por segunda, por tercera, o tienen muy poco tiempo, hermano o amigo, de estar reuniéndose con nosotros, tengo una noticia que darles. No es mala, es muy buena. Este es el verdadero evangelio. El que te dice que en el mundo tendrás aflicciones. Y usted me dirá, entonces, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Jesús dijo, pero tranquilo, confíen que ya yo vencí al mundo. Esa es una buena noticia, que aunque tengamos aflicciones, ya Cristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro amo, al que le servimos, ya Él venció el mundo. ¿Cuál es la diferencia entonces de seguir a Dios? Pastor, si usted me está diciendo que si yo guardo la palabra del Señor, igual voy a ser afligido. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay muchas. Y yo pudiera resaltar en esta mañana que una de ellas, hermano, es que ninguna de esas aflicciones, como el apóstol Pablo le llamó leve tribulación, momentánea, serán eternas, son momentáneas. Porque cuando estemos delante de Dios, hermano, en el trono de Dios, ante la gloria del Padre, nos olvidaremos de todas esas aflicciones, hermano. Esa breve tribulación no es comparada con la gloria que ha de venir. Y ese es uno de los puntos que vamos a tocar también en el mensaje. La aflicción nos hace desear la gloria de Dios. La aflicción nos hace desear la vida eterna. La aflicción nos hace desear poder ya estar en la presencia de Dios. Nos hace aborrecer las riquezas de este mundo. Las aflicciones nos hacen aborrecer el sistema del mundo porque podemos entender que sin Cristo somos afligidos pero sin un propósito. Es una aflicción que trae dolor. Pero con Cristo, cuando somos afligidos, es una aflicción, hermano, una crisis con un propósito y que genera en nosotros un enorme peso de gloria. Sin Cristo hay aflicciones sin propósito. Con Cristo hay aflicciones con propósito.
Sin Cristo la aflicción te puede matar. Con Cristo las aflicciones te hacen desear y poder obtener la vida eterna. Hermano, no tiene nada que ver el grado de obediencia con el grado de sufrimiento. Entre más obedezco, menos sufro. Entre menos obedezco, más sufro. Pues sí, vamos a sufrir si no obedecemos a Dios. Claro que sí. Pero también vamos a ser procesados si le obedecemos. Recordemos a los profetas. Recordemos a los apóstoles. Vámonos a 2 Corintios capítulo 1 versículo 8. Porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo afirma que fue abrumado por la tribulación de una manera tan grande. O sea, Pablo fue atribulado, fue puesto a prueba, vivió un momento de crisis, fue, hermano, procesado en un momento en el que la tribulación fue tan grande que iba más allá de sus propias fuerzas. O sea que Dios sí nos puede probar a nosotros y procesar, y nos pondrá, hermano, a prueba en momentos en el que nosotros creemos que no vamos a resistir. Hay personas que dicen, Dios no te va a pasar por una prueba que tú no puedas resistir. Sí. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué sí lo puede hacer? Para que tú aprendas a confiar no en tus propias fuerzas, sino en las de Él. Cuando tú entiendas, como el apóstol Pablo entendió, que la tribulación dice, y leo textualmente, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. O sea, ya ellos creían que no iban a vivir. Ellos dijeron, bueno, mis hermanos, hasta aquí llegamos. Hasta aquí hasta aquí llegó el apóstol Pablo. Se despidieron, fue un honor. Me imagino que cantaron la canción del Titanic. Fue un honor, muchachos. Hasta lo último. Porque de aquí no salimos. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ya ellos dijeron, bueno, ya morimos. O sea, hoy, sentencia de muerte. Hoy morimos. Hoy se acabó Alexis García. Hoy se acabó Pablo. Hoy me acabó. Listo, hasta aquí llegué. Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. O sea que Dios sí puede procesarnos a nosotros. Podemos vivir aflicciones que creemos que no vamos a resistir. Y eso nos hace entender en dónde debe estar nuestra confianza. Nos hace, hermanos, recordar quién es el ancla de nuestra fe. O que Cristo es la roca en la cual nosotros encallamos. El proceso que vivió el apóstol Pablo lo enseñó a no confiar en sus propias fuerzas. Hay situaciones en las que somos nosotros puestos, hermano, hemos sido abrumados, hemos sido confrontados, hemos sido procesados, afligidos, que creemos que no vamos a salir de ese proceso vivos. Pero entonces cuando recordamos que nuestra confianza no debe ser nuestra propia sabiduría, nuestro conocimiento ni nuestra fuerza, sino es en Dios. En Él debe estar nuestra mirada. Dice, sino en Dios que resucita de los muertos. Ya ellos se dieron por muertos y sintieron que ese día resucitaron. Ese día ellos volvieron a nacer. Pablo se acordó dónde debía poner su confianza. La aflicción que estás viviendo puede ser una herramienta que Dios está usando para que tú recuerdes en dónde debe estar tu confianza. Puede ser ese un motivo por el cual sufrimos. Puede ser ese un motivo en el cual nosotros somos procesados. Recuerda dónde debe estar puesta tu confianza.
En 2 Corintios 1:9 dice, pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Tranquilo, que aunque tú creas que no podrás soportar, y aunque muy probablemente no lo puedas soportar, tranquilo, Dios está contigo. La aflicción nos enseña a confiar más en Dios. La aflicción hace la vida eterna más deseable. Cuando somos afligidos, recordamos que nuestra meta no es hacernos ricos y poderosos en esta tierra. Cuando somos procesados a través de una enfermedad, a través de un proceso doloroso, a través de una aflicción, a través de una deuda, a través de un problema, a través de una crisis, hermano, llámese como se llame. Eso hace que la vida eterna sea más deseable. Que nos esforcemos por agradar a Dios y desear que esto se acabe. No porque deseemos morirnos, hermano, sino que deseemos por fin estar cara a cara con nuestro Señor. La aflicción también nos enseña a solidarizarnos más con los que también pasan por pruebas. Y aquí, si me permiten contar un testimonio, una anécdota muy personal. Yo una vez la compartí con ustedes. Una vez en el grupo de jóvenes en el que estábamos en la iglesia, uno de ellos se enfermó de los riñones. Yo nunca me había enfermado de algo que me hiciera llorar. Y yo lo veía a él llorando por el dolor en los riñones. Hermano, y se tiró en un piso, no soportaba estar en una cama, se tiró en el piso y lloraba, hermano. Y para mí fue curioso ver a uno de mis amigos llorando como un niño por el dolor. Y me preguntaron, bueno, ¿y qué tiene Carlos? Porque lo estaba mirando yo sonriendo, hermano. Y allá está llorando como un niñito, como un peladito, dije yo. Le ven los riñones, que lo inyecten. Ay, hermano. No pasó mucho tiempo y ahora el enfermo de los riñones era yo. Ahora yo pude experimentar en carne propia lo que es un dolor de cálculos renales en los riñones, hermano. Yo sé lo que ahora era yo, el que lloraba y el que se le agarraba de la falda de mi esposa, hermano, me la agarraba de la falda de mi esposa llorando y le decía, no me dejes, no me dejes. Yo llorando, hermano. Y ella también era más fuerte que yo, soportaba no llorar delante de mí. Pero luego me enteré que ella se iba por allá en un rincón a llorar de verme cómo sufría yo con ese dolor. Ahora, hermano, yo puedo comprender lo que ese dolor significa. Ahora yo puedo solidarizarme con el otro. Ahora cuando alguien me dice, le duelen los riñones, hermano, yo puedo entenderlo. Ahora yo recomiendo qué tomar. Ahora yo recomiendo que inyectarse, ahora yo recomiendo ver al médico, ahora yo recomiendo qué hacer. Ahora estoy pendiente porque yo sé lo que significa ese dolor. Entonces el sufrimiento también nos hace solidarizarnos con los demás. Cuando nosotros hemos sido probados, cuando hemos sido puestos a prueba en diferentes áreas, podemos comprender cuando otro hermano está siendo procesado y podemos darle un buen consejo. Y muchas veces ni siquiera se necesita de un consejo, sino de alguien que pueda oír y que pueda decir, yo te comprendo. Sé lo difícil que es, porque es fácil decirle a alguien, no te preocupes, Dios está en control cuando tú no has pasado por eso. Es fácil decirlo. Pero cuando nosotros hemos sido procesados, probados, podemos decir con toda autoridad, tranquilo, tranquila, yo sé lo que es eso. Yo viví eso, yo te entiendo, puedo comprenderte, pero también tengo una palabra de esperanza. Para eso también hay solución. Yo soy testimonio de eso. La aflicción une al pueblo.
Otro motivo por el cual es buena la aflicción y el dolor es que une al pueblo de Dios. Nos une. Vámonos a Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan y lloren con los que lloran. Alégrate con los que están alegres y sufre con los que están sufriendo. La aflicción nos une a la congregación. Nos hace tener comunión con los hermanos. Cuando alguien esté pasando por un momento de aflicción, que nosotros podamos sentirlo como propio. Cuando alguien esté atravesando un momento de dolor, nosotros podamos sentirlo como propio, a no ser indiferentes. Porque muchas veces, hermanos, Dios utiliza la herramienta del dolor y de la aflicción para que nosotros dejemos de ser insensibles al dolor, al sufrimiento y a las pruebas del hermano. ¿Sabe que Elifaz, Bildad y Zofar eran insensibles al dolor que estaba viviendo Job? ¿A qué llegaron ellos? Supuestamente a consolarlo y no lo reprocharon. ¿Y cuántas veces, hermano, usted ha visto o ha experimentado que usted está siendo procesado, está en un momento de dolor y lo que recibe no es una palabra de aliento, de ánimo, sino de juicio? Eso te pasa. ¿Quién te manda? Seguro fue viste, y está el dedo señalador. Pero cuando nosotros entendemos que el sufrimiento, Dios lo utiliza como herramienta para unirnos a nosotros y tener comunión, entonces cuando alguien sufre, a nosotros nos duele. Sentimos empatía. Mucha gente no empatiza con los demás. Por eso llegan las aflicciones, para sentir en carne propia el dolor del hermano. Cuando alguien ha estado a punto de perder su matrimonio, supera la crisis, supera la prueba, entonces ya sabe lo que se siente. Y cuando un matrimonio está en crisis, ahí está esa persona que ya pasó por eso. Ya sabe lo que se sufre y puede dar un buen consejo. Cuando alguien ha atravesado por una enfermedad dolorosa y la ha superado y sabe que alguien está atravesando lo mismo, puede hacer un acompañamiento, hermano, con empatía. Porque se puede acompañar sin empatía. Pero el acompañamiento con empatía, como dice el apóstol Pablo, sufrir con los que sufren, da fruto y puede ayudar al hermano que está atravesando el momento de dolor. La aflicción ayuda a vencer el orgullo. Bendito sea Dios. Porque muchas veces, hermanos, se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Ya el Señor no me escogió a mí porque yo era de los más vil y menospreciados. No. El Señor me escogió a mí porque Él sabía lo que yo tenía y porque Él me necesitaba. Ya no me escogió porque yo era lo más despreciado del mundo para avergonzar a los que se dicen ser sabios. No, ahora Dios me escogió porque vio mi potencial y sabía de lo que yo era capaz. Pero vámonos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová
vivirá el hombre. El Señor hizo al pueblo tener hambre para presentar el maná. El Señor hizo pasar al pueblo por el desierto para guiarlo en el desierto. El Señor trabaja con nuestro ego para que podamos ser humildes y decir, fue Dios quien me ayudó. Me gusta el Salmo 100 cuando dice, reconoced que Dios es bueno. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Hay gente que se da golpes de pecho, es que lo que yo obtuve fue porque yo lo sudé, fue porque yo me esforcé, fue porque yo estudié, fue porque yo trabajé, fue porque yo hice. Y la Biblia dice, reconoced que el Señor nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Y si te hubieras muerto de cáncer? ¿Y si te hubieras accidentado en la moto? ¿Y si te hubieras muerto de un balazo? ¿Y si te hubieras, hermano, fue Dios? Reconozcamos que fue Dios. Y Dios permite procesos en nuestra vida para luego Él darnos la solución y entender que dependemos de Dios. El Señor hizo pasar al pueblo de Israel hambre para Él darle el maná. El Señor hizo pasar 40 años por el desierto a un pueblo para saber lo que había en el corazón de ese pueblo. Cuando nos olvidamos, porque dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Cuando nos olvidamos de la palabra de Dios, el orgullo crece en nosotros. Cuando nos olvidamos de guardar la palabra de Dios y de dónde el Señor nos sacó y de dónde el Señor de dónde el Señor nos ha guardado, de dónde nos ha traído, de qué nos ha librado el Señor. Cuando nos olvidamos de todo el proceso que hemos vivido, crece el orgullo en nosotros y Dios tiene que recordárnoslo a través de la aflicción. Entonces también es bueno el dolor. Y vamos a finalizar con el Salmo 119, versículo 67. Salmos 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Fui humillado y ahora guardo tu palabra. Es necesario ser probados. Es necesario ser afligidos. No reneguemos del dolor. No reneguemos en la aflicción. El salmista reconoció que andaba descarriado. Se había olvidado de la palabra del Señor. Y cuando volvió al camino, cuando volvió a cumplir la palabra de Dios, cuando recordó la palabra de Dios, cuando volvió a vivir conforme a la palabra de Dios, cuando Dios lo humilló. Es bueno ser afligido por Dios. Aunque usted no haya dicho amén a eso, es bueno ser afligido por Dios. Es bueno ser procesado por Dios. Dios no es malo porque te aflige. Es bueno porque quiere enseñarte.